ya con nosotros aquí, lista para poder desarrollar los temas. Me da mucho gusto y quiero agradecerle. Hace un par de semanas que estuve con un quebranto de salud, repetí un programa de la licenciada Pastor, pues me pareció que era prudente por la credibilidad, la objetividad, por cómo la población, el pueblo salvadoreño la espera para que pueda dar sus opiniones y bueno, yo sé que usted se dio cuenta, pero Sí. al final, al final, no, yo le llamé para poder avisarle, pero usted no me Sí, y respondió, cuando pero le correspondía ya estaba usted, como estaba enfermo, ya no pudo sí, ya, yo ya estaba precisamente descansando. hospitalizado, Ah, no estuve sabía que 5 días hospitalizado, así que pero qué bueno que sí. ya está acá con nosotros de nuevo, lo extrañamos. Ajá, y después me dijo, mire, me dijo de repetir, sí, le digo, por y estas razones. Pero de todas maneras le agradezco de verdad que siempre haga el tiempo, licenciada, para poder hablar de la visión que usted tiene del país, del análisis. Pues digo, es muy valiente, de verdad, porque salir del área de confort para poder dar las opiniones tiene a veces sus costos, ¿verdad? Sí. Pero creo que yo siempre lo he dicho, contamos con los dedos y nos sobran quizás de las manos a aquellos que dentro de los medios de comunicación están dando sus opiniones de manera objetiva, de manera equilibrada, sino una lectura un poco más realista de lo que está pasando en el país. Y creo que la licenciada Tania Pastor, quien es abogada de la República en el libre ejercicio de la profesión, es una de ellas. Así que bienvenida, licenciada. Gracias. Bueno, hacemos el intento, ¿verdad? Muchas gracias ahí por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Las Cosas Como Son. Cuando uno compara los terroristas de uno con los de afuera, es decir, uno se da cuenta de que cada gobernante, cada país ha tratado a sus terroristas de la mejor manera posible, porque cada estado conoce las dificultades y lo que ha tenido que sufrir a manos de estos terroristas. No hay nadie afuera que le pueda decir, por ejemplo, a España cómo ir a tratar a los ETA o a Italia cómo haber tratado a la mafia en su momento, incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos ha sido bastante severo con sus leyes. Bueno, el Sendero Luminoso, allá abajo en Sudamérica, es decir, México. ¿Quién se atreve a decirle a México cómo tratar a sus terroristas? El narcotráfico está tan infiltrado en todas las instituciones y así podemos ir nosotros con las maras. Las maras son una organización terrorista transnacional, la verdad. Es decir, nadie nos puede venir a decir cómo tratar este flagelo que se ha sufrido, sino más bien nosotros que conocemos nuestra propia historia. Entonces, sí. Definitivamente estos son los terroristas palestinos, hay que decirlo con su nombre. Hay que recordar también que aquí estuvo el emir de Qatar, ¿verdad? Que sí. También dio su apoyo a la causa palestina. Y quizás esta manifestación del presidente viene también en esa geopolítica, que de esas relaciones nuevas que estamos abriendo como país. Pero realmente sí, son los terroristas de ellos, y la verdad es que si el pueblo palestino no se une en contra primero de los terroristas, no pueden hacer nada hacia afuera sí. Después, y eso es lo que tiene, bueno, eso es parte de este problema, es demasiado complejo, yo creo que todos conocemos un poquito de ello, sí. Pero tienen que comenzar desde adentro hacia afuera. Si ellos no se unen en contra de estos terroristas es que realmente estos terroristas, los de la Hamas o Hamas, son como nuestros pandilleros, son como los mafiosos, son como los narcotraficantes, son sí. como, es decir, son enemigos del Estado y en consecuencia son enemigos de la población de cada uno de los países en donde están incrustados. Y hay que erradicarlos. Quizás se escuche bastante fuerte, pero la verdad es que ellos no tienen cabida en este mundo al lado de la gente que queremos sí. vivir en paz y respetando las normas. Hay un contrato social que se firma en todos los países, aunque irónicamente en Palestina no hay constitución, ¿verdad? Pero definitivamente hay un contrato social en donde nosotros cedemos cierta soberanía hacia los gobernantes, que es lo que nos permite una convivencia social, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si no se logra esa convivencia social, ¿y para qué estamos en este mundo? Y hay personas que ni siquiera les cabe el denominativo de persona. Sí. Esta gente son animales. Sí. Es que la gente termine de aprender a vivir en esta nueva realidad. No es un término de 6 prórrogas de un régimen, o de 7, o de 18, no le podemos poner un número
hasta que todos y cada uno de nuestros ciudadanos estén completamente empoderados y sin ningún tipo de temor a los terroristas, al punto en el que si saben dónde hay uno, no tengan el miedo de llamar por teléfono hasta anónimamente y decir, en tal casa, en tal lugar está oculto tal terrorista, o yo lo vi en tal lugar, porque se han ido para las montañas, para el monte, como decimos. Entonces, ese miedo que todavía hay una gran parte de la población que tiene de denunciarlos por lo que ya expresé y que es lo que sucedía antes, es decir, solo ellos pueden saber cuánto les va a tomar superar ese terror y aprender a vivir en la nueva normalidad, donde el territorio, lo he hecho muchas veces, de El Salvador es ahora de regreso de los salvadoreños bajo el control del Estado. Ya no hay un gobierno paralelo como lo había antes, pero eso no es fácil porque todavía quedan algunos pandilleros en el territorio y porque muchas personas todavía sienten temor. Entonces, esa fase de crear una cultura diferente, de empoderamiento ciudadano, no le podemos poner una fecha límite de caducidad, ¿verdad? O de creación, mejor dicho. Y a la misma vez, esto es a la inversa, vimos hace poco la captura de un pandillero que fue detenido manchando las paredes en Soyapango, donde fue el primer cerco militar. Entonces, y haciendo alusión a que desafiando a las autoridades, enviando un mensaje, aquí estamos, aquí seguimos. Y definitivamente ese desempoderamiento de las pandillas, de los terroristas, también tiene que crearse. Ellos tienen que entender, asimilar, interiorizar y aprender a vivir con la nueva normalidad, que ya no dominan, que ya no cogobiernan, que ya la gente no les tiene miedo, para que se terminen de erradicar o ya no se repliquen o se vayan de aquí. Yo quizás no voy a estar de acuerdo por la razón simple que no me parece que sea un momento preciso de entrar al producto de prueba y error, en el que eventualmente sí va a tocar pasar, pero hay que preparar la transición. Esa prueba y error no puede ser así de golpe, no puede ser sin planificarse, en mi opinión, ¿verdad? Entonces es difícil porque definitivamente sí en algún momento va a ser importante que ya pasemos, pero como yo lo repito, estoy convencida que técnicamente no es el asunto, sino que en mi opinión sí ya es un tema más de empoderamiento ciudadano y desempoderamiento terrorista, ¿verdad? Eso es una cultura que hay que crear y no se hace en 30 días, no tiene una fecha especial de duración en la cual se va a crear o cuando digamos ya estemos listos, pero ciertamente eso no significa tampoco que no tengamos que comenzar a prepararnos o que no nos proyectemos hacia esa realidad, pero hay todavía mucho pandillero en la calle y hay muchos ciudadanos que todavía sienten temor. Pero es bien difícil mantener una narrativa de a los criminales metan los presos cuando la premisa bajo la que ellos operan es todos los detenidos son detenidos arbitrarios. Entonces, a eso me refería. ¿Cómo hacer, es decir, cómo considerar con seriedad esas afirmaciones si la premisa bajo la cual ellos operan es todos los detenidos son detenidos arbitrariamente? Entonces, ¿cómo hacer esa diferencia a la que ellos piden ahora que se haga, que están defendiendo a los inocentes detenidos en el marco del régimen, cuando ellos afirman que todos son inocentes? Porque yo he leído a representantes de algunas de estas organizaciones afirmar con contundencia. Hay una que lo puso en su Twitter personal una vez, recuerdo, todos los detenidos del régimen son inocentes. Y a mí me pareció una afirmación completamente aberrante y vergonzante para la institución o para la ONG a la que ella representaba. Y afirmar, por ejemplo, se quejan que no hay información, con algo que yo siempre me he quejado, es cierto, hace falta mucha información, hay demasiada reserva, creo que hay un abuso de reserva, pero lo cierto es que por una parte decir, en una narrativa, miren, todo está bloqueado, no tenemos nada de información, y por otra decir, mire, y desde hace rato mantener ya por lo menos unos 6 meses, creo, aproximadamente, afirmar que hay 20,000 comprobados inocentes detenidos. Entonces, y mantener la misma cifra y escuchar cuáles son las argumentaciones bajo las cuales especulan, porque es que no tienen datos claros, hacen una especulación a través de algunas narrativas de personas que han salido libres, entonces sacan un cálculo que ni siquiera tiene un fundamento total, el cálculo hecho. Entonces, ¿cómo se les puede tomar en serio cuando lo que están haciendo es prácticamente, y yo sé que les va a molestar a muchas personas, es un papel de activistas políticos? Están haciendo un papel de activistas políticos en donde ya no se...
no se dan cuenta que cuando intentan transmitir un mensaje de defensa de verdaderamente una persona que fue detenida bajo el marco del régimen y es inocente, no se dan cuenta que por defender a esa persona, en el afán de atacar al presidente y todo el plan de políticas de seguridad que se está implementando, por ese odio que ya es evidente que lo tienen, opacan el mensaje principal y original y fundamental. Es decir, la gente no le está prestando atención a eso, que es muy importante, porque el mensaje de odio es más fuerte y llama más la atención y entonces no se puede así definitivamente ejercer la labor para la que ellos, que los fondos que ellos reciben son precisamente para hacer ese tipo de manifestaciones, de eso viven. Pero, y alguna razón tendrán, porque algún equilibrio sí logran, si es necesaria su participación, pero entonces se pierde el enfoque de lo importante por el odio tan evidente que tienen contra el presidente y se ponen ya en una función ya no de ONG, sino que ya son auténticos, como lo he dicho muchas veces, auténticos activistas políticos, sí, partidistas. Cuando yo escucho a nivel internacional que hay candidatos populistas, aspirantes al poder en otros países que andan ofreciendo el modelo Bukele sin que exista escrito el cuál es el modelo Bukele, pero que son personajes que no son liderazgos, que no tienen una trayectoria como la tuvo en El Salvador el presidente actual Nayib Bukele, y que son personas que además arrastran un lastre de corrupción en sus propios países, y los que andan promoviendo esto, uno se queda pensando, bueno, es que lo han trasladado de una manera comercial y electorera, ¿verdad? Como si fuese una especie de jarabe mágico que va embotellado y que me lo voy a beber y me curo. No funciona así. Es decir, hay ciertos elementos que en El Salvador se propiciaron para que fuera efectiva esta guerra contra las pandillas, y uno de ellos es, sin duda, esta coordinación o esta cohesión que hay interestatal o entre poderes políticos, también interinstitucional, porque sí, no solamente están los 3 órganos de Estado, sino que además están las instituciones afuera del Estado, como por ejemplo la Fiscalía General de la República, por mencionar una de ellas. Pero entonces este trabajo coordinado que antes ni siquiera entre policía y fiscalía se miraba, eso nunca había existido como existe ahora, y eso es porque los cabezas de institución trabajaron antes juntos, se conocen, tienen muchísima experiencia y han logrado esa cohesión que no se había logrado antes entre policía y fiscalía. No obstante, la policía en su parte de investigación del delito coadyuva a la fiscalía en el trabajo de búsqueda de la justicia social, según el mandato, ¿verdad?, de perseguir el delito, defender los intereses de la ciudadanía y los intereses del Estado también. Pero entonces esa cohesión interestatal es solo uno de los elementos que permitieron toda esta situación, porque hay diversos actores. Aquí podemos ver también el hartazgo de la gente que entró a funcionar para darle la gobernabilidad al presidente. Sin esa gobernabilidad no hay ningún presidente en el mundo que pueda lograr lo que se ha logrado en El Salvador, por ejemplo, porque lo que van a tener es, y lo que ha tenido siempre el mundo entero cuando el presidente no tiene mayoría en las asambleas, es que se les bloquean todos sus planes porque el que va a salir bien es el partido del presidente. Entonces les va a pasar lo que les pasa siempre y lo que le pasó al presidente Bukele los primeros 2 años de gobierno, que todo se lo bloqueaba la Asamblea Legislativa, y que lo que no se lo bloqueaba la Asamblea Legislativa lo terminaba declarando inconstitucional la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en mi opinión, en muchos casos de una forma excesiva y vulneradora de otros derechos fundamentales. Entonces, esa cohesión, ese trabajo coordinado interestatal y además interinstitucional juega un rol muy importante. Si no hay reformas, que nosotros hablamos aquí la vez anterior, que si no se hacen, es bien difícil que hablemos de éxito en un combate a la corrupción, independientemente de todas las intenciones que se tengan, pero si no se tienen las herramientas legales no lo vamos a lograr. Por ejemplo, el delito de lavado de dinero, que le falta a algunas acusaciones de la Fiscalía, este caso de Bandesal, por ejemplo, tenía que haber ido con el delito de lavado de dinero. Muchos otros en el pasado de otros fiscales generales también tenían que haber ido con lavado de dinero. El lavado de dinero tenía que haber sido incluido en las reformas del artículo 32 del procesal penal del año pasado, en donde se hizo imprescriptible el ejercicio de la acción penal de ciertos delitos, pero faltó lavado de dinero. Por ejemplo. Y lavado de dinero no es un delito que se le atribuya porque no lo permite, o es necesaria la reforma que usted plantea. No es necesaria, porque la reforma es para que no prescriba la persecución del lavado de dinero de aquí a 30 años.
Es decir, si estamos hablando de un combate a la corrupción en donde la corrupción no prescriba, el lavado de dinero, pues yo creo que a todos nos hace una lógica bien simple que el delito de lavado de dinero tiene que estar incluido entre los que no prescriben. Porque el lavado de dinero es lo que les permite a los corruptos en alguna medida legal. Eso nunca existe, la legalización de los fondos procedentes de actividades ilícitas, ¿verdad? Pero son los que les permiten introducir al tráfico comercial diario esos dineros que son procedentes de actividades ilícitas y que genera mucho daño a la sociedad, a la economía pública, hace competencia desleal, financia de muchas... Bueno, es bastante complicado. Estos candidatos... competencia de baile. ¿Alguna opinión, licenciada? No. Dicen que cuando no hay nada bueno que decir, que mejor no se nada. quede callado. Pero es que con esas competencias de baile, ¿verdad? Interpreto su silencio. Uno creería que en un estado normal la ciudadanía deberíamos tener opciones, pero opciones serias, ¿verdad? Opciones serias para que cada quien se sienta representado por una fórmula diferente, tenga una opción seria por dónde irse cuando eso pasa. Yo sí creo, cuando veo presentación de nuestra fórmula presidencial, yo sí creo en las candidaturas no partidarias y especialmente si van apoyadas de movimientos de personas. Lo digo porque a mí me parece que esta fórmula, precisamente la de Arena y la fórmula del otro partido del FMLN. No, Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo. Son personas que no tienen pasado político, llamémoslo así, y que... Bueno, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, sí, pero no han sido funcionarios. Bueno, eso sí es cierto. Entonces hubiesen sido auténticos candidatos no partidarios. Es decir, porque a mí sí me resulta chocante escuchar a una fórmula que anda de medio en medio diciendo a mí este partido en el que estoy no me representa, ni yo represento al partido. Somos cosas completamente diferentes. A mí eso me parece un completo fraude al electorado, que es lo que se va a hacer. Pero hubieran trazado mejor el camino, que así como se habilitó el tema de los no partidarios para diputados, ahora se habilitó para el segundo mandato del presidente, que se podía habilitar perfectamente fórmulas no partidarias de aspirantes a la presidencia de la República, porque eso es lo que son ellos, o lo que son también la otra fórmula de Celia con el señor Parada. Son candidatos de la ciudadanía, aunque están apoyados por personajes que eso sí ya fueron funcionarios, que ya traen un lastre, que en algunos casos ni siquiera han limpiado y que además utilizan demagogia, gritos e insultos hacia la gente a la cual esperan que les den sus votos. Eso es lo más, de todo es lo más absurdo, que los insultan a la ciudadanía, porque la mayoría, una gran parte de la población apoya al partido oficialista y al presidente Bukele. Pero a todos los que apoyan al presidente, estas personas que escuchamos ahí gritando, pidiendo DUI, no sé por qué, es una mala costumbre que tienen todos los partidos políticos, que si no les dan el DUI no entregan algún regalo. Además que es ilegal. Es ilegal, correcto. Pero esos personajes que andan ahí detrás, que sí tienen partido político partidista, que sí fueron funcionarios, que no han hecho nada, que no hicieron nada y que no sabemos, andan buscando su beneficio personal definitivamente, no es el del Salvador. Entonces, estas candidaturas hubiesen sido mejor no partidarias. Pero cuando vemos allí que andan bailando, es decir, no sé si es que le han perdido el respeto a la investidura que están buscando, que es de la presidencia de la República, y anda uno ahí en el monte brincando, ofreciendo sopa, el otro anda bailando, riéndose y ofreciendo kumas, y entonces uno se queda pensando, pues que realmente cuando uno dice no hay oposiciones, es que no hay. Sí. No hay, uno quisiera decir, sin perder el respeto de las personas, son un chiste todos, pero es que no es posible llamarlo de otra manera. ¿Qué le parece las comparaciones que están haciendo algunos en la oposición de lo que está pasando con los bloqueos y el tema de las protestas en Guatemala y que dicen que tarde o temprano va a ocurrir en El Salvador? Ya me respondió con su sonrisa, con su sonrisa irónica. Primero que nada, de verdad, lo siento mucho por el pueblo guatemalteco lo que está pasando, claro. y por nosotros que también vamos a sufrir y ya estamos sufriendo las consecuencias de
este Sí, bloqueo, sí, ¿verdad? claro. Yo creo Ya que hay todos escasez, ya hay estamos, escasez de varios productos sí, en plazas. incluso en el aeropuerto ya está escaseando hasta la gasolina. Es Exacto. decir, se está poniendo cada vez más grave y yo creo que la fiscal y el otro fiscal y el juez ya están buscando para dónde irse, o deberían de estar buscando para dónde irse, porque realmente es un atropello horrible lo que están haciendo, y la gente, yo en términos normales diría, deténgannos por revoltosos, porque están afectando demasiado a los guatemaltecos y a todos los que estamos alrededor, que dependemos también Sí. pero realmente en este caso miren, hay que sostenerse, ¿verdad? Hay que mantenerse, hay que continuar la lucha hasta echar a esta gente que son los que están impidiendo que Semilla llegue al poder, y es que falta bastante, falta este 14 o 18 de enero, me parece. Y son tantas cosas las que van a seguir intentando hacer que no pueden, es decir, en este momento ya no hay vuelta atrás. Se van o se van. Entonces, la comparación que hacen, a mí desde el inicio, cualquier persona que se dedique a comentar la política, como yo, por ejemplo, que se atreva a comparar la situación de Guatemala con El Salvador, es nada más parte del sesgo que les inhibe ver la realidad de El Salvador y que de Guatemala, que son completamente diferentes, pero es por el odio al presidente. Los tiene tan ciegos que nada logran entender de una manera clara, en mi opinión, ¿verdad? No hay comparación, porque ¿cree no usted? hay comparación. Es que allá están, es como que si aquí en El Salvador, cuando el presidente ganó, se hubiera pasado todo lo que está pasando en Guatemala y no dejaran que el presidente tomara posesión. Entonces, la gente hubiera protestado la gente para que dejaran al presidente tomar posesión, no lo contrario. Entonces, eso es lo que pasa en Guatemala. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí ya tomó posesión quien la gente votó para que tomara posesión. Y la gente en las encuestas reflejan que están satisfechas. Entonces, ¿por qué esperan un comportamiento igual ante una ciudadanía satisfecha con el gobierno que tienen? Es que resulta es decir, ellos quisieran, yo lo voy a repetir siempre y quizás les va a seguir cayendo muy mal, pero es que la gente que aquí protesta andan de traje y corbata. No son los que protestaban antes. Ahora salen con sus zapatos muy finos, con sus salarios bien bonitos y sus trabajos de oficina, y esos son los que andan marchando ahora.